televidentes, gracias por estar en La Hora con Gregory. Esta noche vamos a conversar con nuestro invitado sobre el sistema de pensiones vigente en República Dominicana. Para tal fin, pienso que la persona que hoy me acompaña es quizás el técnico o uno de los principales técnicos que sobre seguridad social existen con capacidad alta en República Dominicana. Me satisface recibir a Chanel Rosa Chupani. Chanel, gracias por estar acá. Encantado. Buenas noches a ti y a los amigos televidentes. Bien, además eres economista. Pudiéramos hablar en otro programa sobre otros aspectos, pero verdaderamente tu capacidad adorna este ambiente, Gracias. sobre todo en ese tema tan delicado que es que son las pensiones, como normalmente le decimos. Así es. Nosotros, mi interés es que sea lo más didáctico posible tu participación, porque verdaderamente ya en el tiempo nos vamos acercando, el tiempo cruza rápido y nos vamos acercando a que en 10, 12, eso ya lo dirás tú, 15 años, tengamos la primera persona, las primeras personas que se han acogido al sistema de pensiones en República Dominicana. ¿Cómo es, en sentido general, qué calidad tiene, qué tan positivo es para el afiliado que está cotizando para el fondo de pensiones el esquema que tenemos vigente, Chanel, aquí en República Dominicana? Bueno, vamos a hablar, Gregory, primero haciendo rápidamente un diagnóstico. Nosotros tenemos varios sistemas o subsistemas de pensiones. A pesar de que la ley 8701 mandaba a un sistema, sin embargo todavía persisten, vamos a decir, algunos subsistemas. Tenemos el sistema de pensiones, la ley 8701, que es la ley de seguridad social, donde se pensionan a través de una AFP. Eso ya lo vamos a explicar más adelante, que es el sistema de capitalización individual. Es un sistema donde las personas aportan alrededor de un 9% de su salario y eso lo gestiona una AFP y al final tienen una pensión. Eso vamos a decir que es el sistema general. Hay otro subsistema, está el sistema de la ley 379 del Estado Dominicano, que es básicamente para empleados públicos. Esa ley tiene la característica que el tope máximo a la que la persona pueden aspirar a una pensión es en este momento 80,000 pesos, o sea, 10 salarios mínimos del sector público. O sea, no puede nunca la pensión exceder de ahí. Luego hay otro sistema o subsistema, están las pensiones que otorga el presidente, la potestad que tiene el presidente de otorgar pensiones no contributivas, o sea, personas que no hayan contribuido, que el presidente tiene la potestad de otorgarle pensiones a artistas, a diferentes personas de la. Luego hay otras pensiones, hay otros subsistemas. Está, por ejemplo, los médicos que tienen un sistema de pensiones que le garantiza un 100% de su último salario. Los maestros que tienen también un sistema de pensiones que pensionan de una forma, vamos a decir, privilegiada, si lo comparamos con el resto de los trabajadores. Y también están los legisladores que tienen una ley aparte que le permiten pensiones privilegiadas, aún tengan 1 o 2 periodos como legisladores, ya pueden recibir pensión. Por ejemplo, una persona que se elige ser electa diputados con más de 60 años, por un solo periodo ya tiene una pensión con una parte importante de su salario. Está la pensión de los militares y la policía. Están los pensionados del sistema judicial, del sistema de justicia. Es decir, hay un sinnúmero de sistemas que tiene que ver mucho con el poder que tengan esos grupos en la sociedad dominicana de influenciar para que esos subsistemas permanezcan fuera de lo que la ley general. Yo siempre, y lo decía, y lo digo, lo reitero, que parecía paradójico que, por ejemplo, el Congreso, que crea una ley que nos obliga a todos los ciudadanos a permanecer 30 años para recibir una pensión, sin embargo, para ellos aprueban un sistema privilegiado, que tú puedes pensionarte con 4 años, por ejemplo, 8 años, ya puedes tener una pensión altísima. Entonces, eso es lo que tenemos hoy día. Perdóname, te menciono 2 aspectos de empresas financieras, de instituciones financieras, que tengo entendido tienen su sistema el Banco de pensión, Central, y el Banco de Reservas. El Banco de Reservas, exactamente, así mismo es. Ya. Así es, o sea que hay, como tú puedes ver, múltiples subsistemas de pensiones. Ahora, el sistema general es el sistema que rige la ley 8701, que es que manda a nosotros, a los afiliados a ese sistema, a cotizar durante 30 años, 360 cotizaciones, son 30 años para tú tener una pensión.
¿Cuál es el problema que se presenta o los problemas que tenemos actualmente con ese sistema? Mira, en el 2030 ya la población va a recibir masivamente las pensiones a través del sistema. O sea, el que comenzó a cotizar en el año 2003, 2004, 2005, ya a partir de 2030 van a comenzar. Ahora, los estudios que se hacen alrededor de ese tema dicen que la tasa de reemplazo es la pensión que tú recibes, ¿qué por ciento de tu último salario cubre? Es decir, si yo gano 10 mil pesos y recibo una pensión de 5 mil, eso quiere decir que la tasa de reemplazo es un 50% de mi último salario. Yo estoy recibiendo... Un 50%. Exacto. Estoy recibiendo la mitad de mi último salario. Eso es la tasa de reemplazo. Los estudios que se han hecho hasta ahora indican que la tasa de reemplazo para esa población que se va a pensionar en el 2030 será apenas de un 25 a un 30%. Incluso, o sea, algunos estudios llegan a un 22%. Para ser específico, una persona que gane 100 mil pesos, que son muy pocos, aquí el 70% de los salarios que están declarados en la Seguridad Social, la Tesorería, apenas el 70% apenas llega a 30 mil pesos o menos. Entonces, una persona que tenga 100 mil pesos va a recibir una pensión de 25 mil pesos. Y entonces esa disparidad de un 50% a un 23%. No, porque el otro yo puse un ejemplo, o sea, pero lo que dicen los estudios que se han hecho, dicen que la pensión va a ser alrededor de un 25% de tu último salario. ¿Pero por qué estudios? ¿No está previamente establecido en la ley? No. Claro, ese es otro tema. Pero eso hay que explicarlo, Chanel, yo no sabía eso. Claro, este modelo, el modelo de capitalización individual se le llama también de prestaciones indefinidas. Ajá. Porque tú no sabes la pensión que tú recibes con tu pensión cuando tú... El porcentaje yo no lo sé. Claro, no lo sabes. ¿Por qué? Porque esto depende... Prestaciones indefinidas. La otra, lo que teníamos, el sistema de reparto que tenía, por ejemplo, con la ley de seguridad social, o estos subsistemas que yo te he mencionado, todos tienen que dicen tú vas a recibir un 60%, un 80%, dependiendo de la modalidad cuando tú te retires. El sistema de nosotros, la capitalización individual, no, eso es, vamos a decir, depende de muchas cosas, depende del mercado. Por ejemplo, si hay una crisis financiera, esa crisis financiera, una devaluación, por ejemplo, y esa devaluación afecta a los fondos de pensiones, tu pensión va a ser mucho menos. Debo interrumpirte, porque no imaginaba que no estaba preestablecido. Claro te interrumpo para preguntarte lo siguiente. ¿Cómo cuando surge la ley 8701, que tiene detrás el sistema de seguridad social, no se preestablece cuál es el porcentaje que tiene que ver cuando toque una pensión? ¿Qué explicación hay para el modelo de capitalización individual? O sea, no es exclusivo de República Dominicana. No, donde quiera que exista ese modelo, la persona no sabe hasta el momento de pensionarse cuál va a ser el monto de su pensión. Tú puedes tener escenarios. De hecho, si tú vas a la página de CIPEN y bajo algunas premisas, por ejemplo, tú dices, yo durante 10 años recibí tanto de salario. Ellos te estiman la pensión aproximada que tú vas a recibir, pero tú no sabes si tú vas a recibir de este tiempo. Tú no sabes también el grado de vulnerabilidad de la economía. O sea, eso tiene que tener una sostenibilidad macroeconómica, no puede haber una devaluación, etcétera. Hay un sinnúmero de cosas, de elementos, que son los que van a definir tu pensión. Y usualmente, ¿qué es lo que básicamente determina el porcentaje que vas a recibir? No, eso es en un modelo de reparto, la ley lo dice. Bueno, sí, ya lo has mencionado, claro. Pero en este de capitalización. El monto de la cotización. Muy bien, pero el monto siempre será el monto. Ahora. No, pero si tú elevas el monto de la cotización, por ejemplo, tu pensión es mucho más alta. O sea, si tú... Sí, pero me refiero al porcentaje, Chanel, porque yo puedo tener un sueldo de 100 mil. No, al porcentaje me refiero. O sea, si tú dices, en vez de 10 mil, de un 10%, se le va a descontar a la persona, la ley dice un 15%, eso contribuye a elevar tu pensión finalmente. ¿Y en el de nosotros? Ese mismo, en la capitalización individual. Sí, ¿y cuál porcentaje tenemos nosotros? Alrededor de un 9%, que ahora nosotros cotizamos de los salarios a la... A eso hay que sumarle el rendimiento. El rendimiento, entonces, pues yo te digo, si hay factores macroeconómicos que afectan ese rendimiento, entonces la pensión es menor. Y en el mejor de los casos, con la experiencia que tienes de nuestro ambiente macroeconómico, social y los lugares, los países donde hay nuestro mismo sistema, en el mejor de los casos, ¿qué piensas que tendremos nosotros
en 2030 como porcentaje? Eso es lo que te digo. O sea, los estudios que se han hecho dicen que en el mejor de los casos quizás un 30%. En la peor de las evaluaciones te hablan de un 22% de tu último salario. Eso, reitero, lo que se llama tasa de reemplazo. Wow, Chanel, pero eso es, Sí. eso es funesto escucharlo. Así es. O sea que quienes nos estén escuchando y hayan empezado y tengan 20 y pico de años cotizando, que ya en 2030 les corresponde. Así es. Si tienen un sueldo, por ejemplo, 50, 60 mil pesos. Usted va a recibir alrededor de 10, de 15. De 10 a 12 mil pesos. De 10 a 12 mil pesos, exactamente. Eso sería la pensión que usted recibiría. Wow. Reitero, el 70% de las personas que hoy cotizan a la Seguridad Social tienen 30 mil pesos o menos. El 70%. Así es. Eso significa que podría recibir una pensión de 6 mil pesos. Eso va a ser... Por ejemplo, un 20% sería 6 mil pesos. Ya, eso le va a alcanzar a una persona en 2030 para comprar un pantalón. Así es. Por ejemplo. Chanel, ¿es un mito o es real que cuando las personas se pensionen en el 2030 o cuando ya ahora mismo... Ya hay pensiones. Ok, entramos ahí ahora. La ley tiene no solamente pensiones de vejez, sino pensiones por enfermedad, por discapacidad. O sea que hay gente que se han pensionado. Creo que hay 2,000 y tantos de pensionados ya. Ok, pero ya cuando empiecen... masivamente en el 2030. Okay, en ese momento, ¿es correcto o no que se pierde el derecho de estar asegurado en el seguro de salud? Mira, legalmente no se pierde. De hecho, esos son los temas que tenemos ahora mismo que implican una mayor desigualdad y de protección social. Mucha gente pensionadas que no tiene seguro de salud. Y eso sí es grave, porque cuando tú estás pensionado es que tú más requieres de un seguro de salud. Por supuesto. Porque es que tú más consumes. Entonces, ¿cuál es el tema? Que ha habido, tú sabes que para estar asegurado en el seguro de salud, tiene que haber dos partes que coticen. El empleador y el trabajador. Cuando tú sales pensionado, no hay un empleador. Desaparece el empleador. Entonces, ¿quién cotiza por ti? Lo que hemos planteado, muchas personas que hemos estado ligados al sistema, es que el Estado asuma esa parte que tiene que ver con la pensión el seguro de salud del pensionado. Por eso, Gregorio... ¿Y eso no está previsto cuando surge la 8701? Dice que sí, que para los pensionados nuevos, para los pensionados del sistema, pero la ley no previó qué iba a pasar con los pensionados antiguos, los que estaban antes del sistema, de entrar al sistema. La ley dice que los pensionados, pero igualmente los mismos pensionados del sistema, no ha habido un mecanismo todavía concreto, excepto que tú compres un seguro, que tú lo pagues completo, o que tú te afilias a una empresa por ahí y siga como un trabajador y tú pongas el 100% de la cotización. Vamos a poner como ejemplo a mi misma persona. Yo empecé a cotizar con este sistema. En el momento que me toque mi pensión, ¿qué sucederá conmigo? Tú sales, teóricamente, el sistema está sujeto está llamado a darte un sistema de pensión, de salud. Está sujeto. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? Que eso no ocurre. Que eso no ocurre porque, como te decía, no se ha estimado en algunos casos quién va a pagar por ti como empleador. Entonces, por eso, Gregory, que nosotros hemos dicho en diferentes oportunidades que si se va a hacer una reforma fiscal, la ley de seguridad social debe ser discutida conjuntamente con una reforma fiscal. Y ese es uno de los temas. O sea, si vamos a recaudar más y vamos a crear, el señor presidente así lo ha dicho, un sistema de protección social robusto, esos son de los temas que tenemos que ver. O sea, es el momento ideal para esa coyuntura. Claro, ver esos recursos de dónde van a salir. Chanel, ¿y esa imprevisión? No sé si es imprevisión. Chanel, que yo me pensiono y no se sepa qué va a pasar. Recuérdate que la ley de seguridad social nuestra fue muy orientada mucho también por los intereses, más que por interés. Entonces, no ha habido mecanismo de... ¿Qué hacen una persona que está pensionada? Asumen ellos de su pensión, si la pensión es alta, el pago de un seguro de salud, como te decía. SENASA tiene por ley, hay un grupo de pensionados que está afiliado, que está en SENASA, que el Estado en ese momento asumió la cotización por parte del Estado Dominicano. Ahí hay antiguos militares, etcétera. Pero es que tiene, Chanel,
No hay, Gregory, no hay. O sea, parece ilógico. Muy bien, ¿no? porque voy a hablar en lenguaje coloquial de nosotros los dominicanos. Y eso es de los grandes temas que tenemos nosotros que discutir ahora mismo. Cuando surge y luego se aplica el sistema de seguridad social, la 8701, estábamos prácticamente contentos y celebrando porque todo el técnico, todos los guruses participaron ahí. Y qué más decir, los legisladores, los legisladores que representan. Entonces, pero fíjate, ¿por qué los legisladores se crearon una ley aparte para ellos? Pero esa era la evidencia, debimos. Claro. Y sin embargo, ese aspecto además, no está previsto. Mira qué es lo que ha pasado, Gregorio, un tema crítico. Es que esta ley se vendió en un principio. Yo recuerdo que había un lema. La gente que impulsó esta ley en el país hablaba de pensiones dignas. Que para que el país tuviera pensiones dignas, pero ahora no, resulta que no, porque no depende de una ley nueva, depende de muchas cosas, o sea, del nivel de salario, del tiempo de cotización, del monto de la jubilación. No digna, va a ser no digna y poco protectora en la práctica. Así. De hecho, hay algunos economistas y técnicos que propugnaron por este sistema. Por ejemplo, te voy a decir el caso de Andy Dawager, que escribió un artículo hace poco, donde él hablaba que si no se toman medidas ahora, en el 2030 puede haber un tema de ingobernabilidad en el país. Cuando la gente descubra que va a pensionarse con un 20, 22%, 25% de su último salario. Y que no tiene seguro de salud. Además. Ese es otro aspecto. Además. Porque una persona de 65, 70 años, es que tú lo mismo lo acabas de decir. Mira, de acuerdo a cálculos actuariales, un pensionado demanda 4 veces más servicio de salud que una persona activa. Porque ya tiene enfermedades persistentes, ya tiene enfermedades crónicas, y eso obliga a una mayor demanda de salud. Entonces, ahí que más lo requiere, ahí que el Estado tiene que poner su mano como protector o protección de la protección social, tiene que hacerse más evidente del Estado dominicano. ¿Y se está haciendo algo para ese aspecto, para ese tema de ese monto de pensión? ¿Se podrá hacer algo? Y sobre todo también con el tema de no tener seguro de salud. No, el presidente dijo que ellos están preparando un conjunto de reformas. Tú sabes que ahora mismo el año pasado, el presidente había convocado al CES, al Consejo Económico y Social, a diferentes sectores. Ahí se discutieron algunos temas, pero yo finalmente no sé en qué quedó esa discusión. Se quedan en la mesa hasta ahora. Hubo un borrador, porque yo participé en esa discusión, donde hubo consensos y disensos, vamos a decir. Pero yo creo que ahora el presidente ha hablado que van a presentar reformas importantes, habló de la seguridad social, y vamos a ver en ese sentido qué se va a plantear. Y es lo que mencionas, como se está hablando de hacer la reforma fiscal, claro, es el momento único. Claro. Hay otro tema porque es importante vincular la reforma social con la fiscal. Y es el tema de que aquí estamos hablando de pensiones. Sí, solamente. Estamos hablando de pensiones, pero tú sabes lo que pasa. Que aquí de 10 trabajadores que hay, alrededor de 60 no tienen pensiones. No solamente porque son informales. Sí, porque precisamente entonces, la informalidad está cercana al 60%. Así es. Entonces, estamos hablando para solamente alrededor de un 40%. En el aspecto de pensiones. De pensiones. Y de salud también. Y de salud también. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para formalizar una parte importante de esa población? Los informales vamos a dividirlo en 2 grupos. Hay informales que son trabajadores por cuenta propia. Vamos a decir un chofer que no tiene una empresa, esa es una modalidad de informalidad, pero hay trabajadores informales que son empresas. Yo, por ejemplo, voy a la playa y me encuentro con un restaurante en la playa, un hotelito en la playa. Un restaurante que tiene 10 o 12 trabajadores. Y ese restaurante es una enramada, pero esos trabajadores no tienen seguridad social, ni van a tener pensión. Porque esa persona, el dueño del restaurante, no cotiza a la seguridad social. ¿Por qué? Porque le huye a los impuestos, le huye a la seguridad social. Un salón, por ejemplo, puede tener 8, 10 trabajadores o trabajadoras y no cotizan a la seguridad social. Esa gente no va a tener ni un 10, ni un 15, ni un 20%. Van a tener pensión cero. Por eso, cuando yo digo, vamos a hablarlo conjuntamente, el tema de reforma a la seguridad social, con el tema de fiscalidad o reforma fiscal, ¿qué hacemos con ese tema? Bueno, ayer vi un titular de un tema que nosotros habíamos planteado hace un tiempo, que existe en muchos países, que es la modalidad de monotributo. O sea, a esas empresas tú le pones un monotributo que cubra la seguridad social y ya con eso tú lo formalizas.
ellos saben A los informales. A los informales de ese tipo. Hay otro tipo de informales. ¿En qué consiste el monotributo? ¿Es una cotización? Una cotización, exacto, que cubra la seguridad social. Que cubra la seguridad social y así quedan asegurados tanto el dueño del negocio como el personal bajo su responsabilidad y los familiares. Esa figura de monotributo puede aplicarse de manera administrativa a través de la DGI. De la DGI, exacto. De hecho... No tiene que ir al Congreso. No, en el 2002, no, tiene que ir al Congreso. Lo que pasa es que en el 2012 se aprobó un monotributo y nunca se puso en ejecución. 2002. 2012. 12. En la última reforma, la última gran reforma que se hizo de la Seguridad Social estuvo esa modalidad de monotributo y la idea era esa básicamente, pero finalmente no hubo viabilidad política para la aplicación de la misma y eso se ha quedado en un limbo. Como quedaron en limbo, por ejemplo, cosas que se aprobaron y nunca se ejecutaron. Ahí está, recuerda las placas, el impuesto a la placa dependiendo del monto del costo del vehículo. Eso se aprobó y nunca se ejecutó. Los impuestos por internet me parece que fue también aprobado y nunca se pudo ejecutar. Ese es un sinnúmero de cosas. Pero volviendo al tema que nos ocupa, que es el tema de la seguridad social, aquí también el tema de la informalidad saca mucha gente de la seguridad social. Porque son gente que tienen que cotizar y no pueden cotizar. Entonces no tienen seguro de salud, no tienen seguro y mucho menos un seguro de riesgos laborales. Porque esas personas están, por el trabajo que realizan, están sujetos a tener algún daño en el trabajo, alguna enfermedad laboral, profesional o un accidente de trabajo y no están cubiertos. En vocerías del gobierno he escuchado la información, he leído, he escuchado también que hay alrededor de 10, 8, 6 millones de dominicanos con seguros de salud a través de SENASA. A través de SENASA y de además RS. A través del sistema, vamos a decir. Pero el completivo, el informal. El subsidiado. El subsidiado. Alrededor de 5 millones. Lo que pasa es, mira lo que pasa con el tema de salud, Gregoris. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de salud? Nosotros hemos avanzado mucho en cobertura, que es eso que tú señalas. Desde el gobierno pasado, antepasado, de Danilo Medina, el gobierno de Fernández, se avanzó muchísimo. Nosotros hace 20 años tenemos la peor cobertura en salud de América Latina, apenas conjuntamente con Haití y El Salvador. Solamente un 7%. Hoy día tenemos un 98% de cobertura. Ahora, ¿qué es lo que es la cobertura? Exacto. Un carnet que tú tienes, que tú dices, tú eres afiliado a la Seguridad Social. Ahora nosotros tenemos otro problema. Ajá. ¿Para qué sirve ese carnet? ¿Cuál es? Eso se llama acceso. El de SENASA subsidiado. O cualquiera otro. O el contributivo de ARCA, BC. Ajá. Igual, o sea... El seguro mío, claro, por ejemplo. O sea, el problema que tenemos hoy día es el problema de acceso ya. Que con ese seguro, tú vas a un médico y tienes que pagar una parte importante de tu bolsillo. Tú tienes un internamiento y tienes que pagar un copago altísimo. Entonces eso es un tema que también, si vamos a discutir el tema de salud, tiene que ver qué vamos a hacer con el tema del acceso. Bueno, no solamente que yo tenga el carnet. Es que con ese carnet, ¿qué me cubre la Seguridad Social? Estaba previsto que cuando tú y yo, que tenemos seguro, fuéramos a un médico, el copago iba a ser 2,000, 3,000 pesos. No, estaba previsto. Jamás. Entonces, ¿a quién se le ha ido de la mano eso? Al Estado, y te voy a decir, te voy a dar una aplicación. No es la única, pero recuerda que la ley previó, y para eso no hay que modificar la ley, un primer nivel de atención, o sea, un sistema de atención primaria, donde tú veías un médico de familia o un médico... y ahí tú ibas a pagar, creo que era 100 pesos de copago. Y ese médico decidía ahí, o esos médicos, porque iban a haber 4 especialidades, salud familiar, pediatría, ginecología y creo que cirugía. Esos médicos decidían si lo que tú tenías ameritaba que tú fueras a un cardiólogo, si era un problema del corazón, que tú fueras a un neurólogo, si era un problema de la cabeza, etcétera. Eso aquí no se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque ha habido intereses que han impedido que se cumpla. ¿Cuáles son esos intereses? El Colegio Médico Dominicano, la Asociación de Clínica Privada y la Sociedad Médica Especializada se han opuesto al tema de la atención primaria en salud. Sin embargo, yo escucho políticos en la oposición, médicos, representantes de gremios, todo el mundo aplaudiendo y que ojalá que venga, que llegue los centros de atención primaria, pero en la práctica... El Colegio Médico ha puesto una condición y es que los centros de atención primaria sean del Estado, que no hayan centros médicos privados. El Estado no tiene la capacidad de inversión. Nosotros tenemos uno de los financiamientos más bajos en América Latina en salud. Nosotros es muy bajo. Es de los 3 o 4 financiamientos más bajos que tenemos en salud en América Latina. Entonces, el Estado no tiene para hacer esa inversión en centros privados. Pero además, no solamente que lo tenga, sino que tú también debes incentivar
que el sector privado lo haga también. O sea, si el sector privado puede hacer un centro de atención primaria en un lugar determinado, tú lo que tienes que regularlo. Que eso tiene que obedecer a cierto criterio, qué servicio debe dar, en qué condiciones debe darlo. Y a favor del afiliado, nadie. ¿Por qué el colegio médico toma esa decisión? No le toca al colegio médico, no le toca realmente al colegio médico dominicano. No la decisión, sino la postura. Pero sí, corrijo el término. Ni siquiera la posición. Quien le tocaría en ese caso serían a los representantes de los afiliados, que en este caso son las centrales sindicales, que son hasta ahora y todos sabemos lo que ha pasado históricamente. Las decisiones que se toman en el Consejo, y este es al margen un poquito, en el Consejo Nacional de Seguridad Social, para que surtan efecto y se tomen como decisiones, deben ser decisiones unánimes. No, tiene que ser aprobado por lo menos por los 3 sectores. Eso sí tiene que ser. Pero lo que pasa es que hay otros sectores que pueden votar en contra y aprobarse. Ahora, ¿quién tiene poder de veto? El Estado, el sector empresarial y los sindicales. Muy bien, pero para ese poder tienen que estar ser... esos 3 sectores de acuerdo. ¿Y por qué ese requisito? ¿No pudiera ser que sea por mayoría simple? Ese es otro de los temas que habría que discutir. El tema de gobernanza. O sea, que no ando muy perdido con eso. Claro que no. Yo te voy a decir un tema peor todavía, o más complicado, vamos a decir. Mira, los sistemas de seguridad social en toda parte del mundo tienen que estar muy regulados por el Estado. ¿Por qué? Porque la gente no decide estar en un sistema de seguridad social. El Estado lo obliga a través de una ley a cotizar a un sistema de seguridad social. Por lo tanto, si tú como Estado me obligas a cotizar, tú tienes que tenerme cierta garantía. Y una de las formas de tú garantizar es la regulación. Y nosotros tenemos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social 2 entidades reguladoras. Está por un lado la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CESARRIL, y el CIPEN. Ahora bien, la modificación de la ley, tiene que ver cómo nosotros alejamos de los intereses que ellos regulan esa regulación. Pero eso no hay forma entonces que suceda, porque ¿por qué no ha ocurrido? No, porque la ley dice, por ejemplo, para tú ser superintendente de salud y riesgos laborales o superintendente de pensiones, tiene que ser en una terna que someta el consejo al presidente de la República. ¿Qué sucede? Que en esa terna va al consejo y en el consejo están los entes que van a ser regulados. Pero yo no debo ser juez y parte, Chanel. Por lo tanto, los regulados inciden en el regulador. Pero estudiando cualquiera pasa. Así es. Y entendí entonces. Así mismo, perfectamente. Bueno, entendí. Ustedes entendieron también. Este es un tema importantísimo, el que Chanel Rosa Schupani está tratando hoy día sobre las pensiones y otros temas relacionados con seguridad social. Venimos en breve.